Pues Joao, bienvenido y te damos la palabra para tu ponencia, el espacio metafórico y las preguntas limpias como catalizador de transformación. Bienvenido, Joao. Muchas gracias a todos, muchas gracias por estar, por compartir este espacio, por el interés en las metáforas, que son un instrumento muy poderoso. Y les quería confesar en el inicio que yo no tengo ninguna formación formal en focusing, pero soy un absoluto apasionado en los últimos 10 años porque encuentro mucha similitud entre lo que se hace con la sensación sentida, lo que se hace con las metáforas, y en particular con el trabajo junto, ¿no? Entre la metáfora y la sensación sentida, o sea, la metáfora corporalizada y la sensación sentida hecha imágenes o cualquier uno de los otros sentidos, ¿no? Entonces empiezo por ahí para también me disculpar si digo algún disparate en lo que respecta al focusing y al trabajo increíble de Gendlin, que me perdone de adelanto, ¿no? Yo voy a compartir una presentación que preparé para hablar un poquito sobre el tema de la metáfora. Y en el proceso también cambié un poco el título y le puse la metáfora. Ahí va, un minutito, solo para el inicio. La metáfora como condensador de significados y movimientos implícitos, porque de alguna forma la metáfora como ella propia ya condensa, ¿no? Lo que se está como presentando como importante, pero que al mismo tiempo tiene que desplegarse. Bueno, mi misión como facilitador de procesos transformativos, como catalizador de transformaciones personales y de grupo. Y le dejo que lean si quiere, porque mi presentación también es hecha de un lugar de metáfora. ¿Y por qué siento que esto es importante? Porque la metáfora crea varias posibilidades. La primera es que cuando estás en el espacio metafórico, los límites entre la mente y el cuerpo no existen. La segunda es, como decía en una presentación que vi otro día, Rob Parker, de alguna forma el tiempo, ¿no?, se pliega y también el pasado y el futuro no existen. Lo que existe es la posibilidad de navegar en esta fluidez espacio-temporal sin ninguna limitación. También la metáfora permite acceder de alguna forma a lo que está registrado en el cuerpo y toda la sabiduría del cuerpo. Y según algunas creencias, la única limitación que tenemos es lo que nuestra imaginación no puede crear todavía. Incluso algunas civilizaciones, como por ejemplo la civilización maorí, en que el sueño y lo que pasa en el mundo imaginario y metafórico es considerado su primera realidad. Después la concreción de eso en el mundo concreto y material es como una realidad accesoria, ¿no? Y entonces de alguna forma la metáfora nos permite hacer ese puente. Y acá tenemos un ejemplo muy claro, ¿no?, de cómo la metáfora permite crear ese puente entre la realidad y lo que está pasando. Y es interesante mirar cómo la cara de este estrés y la cara de este, ¿no?, como que en esta edad más temprana no hay como esa distinción entre la realidad
concreta, material y la realidad de la imaginación. Bueno, ¿qué es una metáfora? La definición clásica que saqué de un diccionario cualquiera, no tiene ninguna importancia. Una figura retórica de pensamiento por la medio de la cual una realidad o conceptos se expresan por medio de una realidad o conceptos diferentes, con los que lo representado guarda una cierta relación de semejanza. Pero es muy interesante que al leer este texto, y gustaría que conectaran con la sensación sentida que está en vuestro cuerpo, y después que aparezca una imagen, ¿no? Y ahí pueden ver, ¿no?, cómo la interpretación cognitiva de lo que es una metáfora y todo lo que nos llega del hecho de que el planeta se está derritiendo, ¿no?, llega a lugares muy distintos, ¿no? Y por eso la imagen y el imaginario son tan importantes. Bueno, este es otro tipo de representación gráfica, por ejemplo, de la salud, en que vemos la representación de la promoción de salud, la educación de la salud, la prevención, la protección, la atención curativa y la muerte o enfermedad. Entonces, nos llega también de otros lugares, ¿no? Cuando nuestro imaginario nos permite crear mapas que relacionan nuestra vida con nuestro entorno y con lo que se pasa afuera de nosotros, en este caso con un río, una cascada. Y Gregory Bateson también hablaba mucho, ¿no? Decía que la metáfora de alguna forma es el patrón que conecta todo. Y de alguna forma la metáfora es el único elemento en que dos cosas pueden ser iguales y a la vez diferentes, ¿no? Y acá tenemos una imagen de eso, que es lo que nos permite imaginar y es lo que la metáfora hace, ¿no? Con dos seres maravillosos y que de alguna forma pueden estar juntos en esta imagen. Y la otra cosa interesante de la metáfora es que quebra la relación objeto-sujeto, ¿no? O sea, la experiencia metafórica es simultáneamente objetiva y subjetiva y se recrea a sí misma. O sea, la metáfora con que empezamos, por ejemplo, una sesión, normalmente a lo largo de la sesión va cambiando y al cambiar va cambiando las distintas dimensiones que esa misma metáfora condensa, la dimensión imaginativa, la dimensión cognitiva, la dimensión emocional, la dimensión somática, ¿no? Y acá hay una representación gráfica al inicio de una sesión y cuando la sesión va avanzando, como esas dimensiones empiezan a mezclarse y como ya no hay como una distinción tan clara de lo que viene de la mente, de lo que viene del cuerpo, de lo que viene de la emoción. Mucho de lo que pasa en el foco es exactamente el mismo, ¿no? Cuando entramos en contacto profundo. ¿Perdón? Perdón, no escuché. No, alguien que entró con su micrófono encendido. Adelante, Okay. sigue. Oh. Bueno, la otra cosa que es importante reflexionar es sobre límites, ¿no? Y hay una reflexión muy interesante de Richard Kopp, que dice que cuando nosotros empezamos a tener una noción de nuestro cuerpo, por ejemplo, cuando mordemos el dedo gordo del pie y decimos, acá está mi límite, ¿no? Eso soy yo. Porque cuando muerdo la teta de mi madre, yo no siento nada, y cuando muerdo mi pie, sí, lo siento, ¿no? Que a partir de ahí como empezamos a crear una noción muy clara de contenedores y de los límites de lo que soy yo y lo que es el mundo. Y esa misma representación sigue a lo largo de la vida. Por eso es tan fácil para nosotros crearmos conceitos y constructos y encasillar cosas en ese concepto o constructo. Pero eso al mismo tiempo también es nuestra principal limitación.
porque una vez que encasillamos ya es más difícil sacar la cosa de ahí, ¿no? Y entonces, lo que pasa con el aprendizaje, lo que pasa en la psicoterapia, lo que pasa en el coaching y en otros tipos de intervención, es que de alguna forma, como la metáfora está conectada a esa experiencia somática y está como corporalizada dos veces, primero porque la experiencia metafórica primero fue una experiencia corporal y después cuando hablamos de la metáfora volvemos al cuerpo. De alguna forma, podemos hablar de la metáfora como un creador de nuevas realidades, ¿no? Y eso explica también por qué muchas veces, a pesar del ser humano estar siempre en proceso de aprendizaje, parece que a veces dejamos de aprender, porque nos cerramos la frontera por una cuestión de sobrevivencia, entramos en nuestro rol redundante, de lo cual es muy difícil volver a conectar con la energía universal y con la posibilidad de explorar y crear nuevas realidades. Y por eso también la metáfora nos ayuda, porque de alguna forma cuando esta realidad en que estamos encasillados se queda redundante, a través de la posibilidad de visitar la metáfora por adentro, así lo mismo con la sensación sentida, de alguna forma podemos llevar amor a esa parte que quedó encasillada y volver a conectar con la energía vital de la vida. Bueno, la otra cosa muy interesante es lo que pasa con las metáforas y el trabajo con las sombras, ¿no? Y si paso varias imágenes, hay varias representaciones del trabajo con las sombras y cada una de ellas tiene como una resonancia distinta. Y la metáfora es muy interesante porque toma dimensiones distintas y corporalizaciones distintas, imaginaciones distintas, en función si es una introyección, una proyección o dos partes del ego en competencia, ¿no? Cuando es una introyección, es algo que tragamos como de nosotros, pero que en realidad no nos pertenece. Y estas son algunas metáforas que aparecieron en sesiones concretas. Por ejemplo, una angustia era representada por un agujero negro, que después que el cliente tuvo el coraje de visitar por adentro, ahí dentro del agujero negro estaba una fábrica con controles, manillas, o sea, el control de su vida estaba por detrás de la angustia. Esta fue otra metáfora, una piedra en el estómago que representaba una situación que el cliente no podía resolver y que a través del trabajo con la metáfora, simultáneamente con la sensación sentida, pudo disolver esta piedra. Y también una garra que apareció en la garganta de un otro cliente. O sea, todas estas metáforas aparecen como introyecciones y el trabajo a hacer acá es disolver la introyección. Bueno, este es un camino posible para hacer, por ejemplo, mirar de lejos, acercarse, tocar, entrar adentro de la metáfora, o tratar la metáfora como entidad, habilitarle, darle voz, relacionarse, hablar con ellos, preguntarle qué necesita. Todo ese trabajo puede ser hecho con la metáfora. Lo mismo con proyecciones también. Es muy interesante, por ejemplo, pensar por qué decimos acá en Uruguay vamos arriba, y por qué arriba es mejor que abajo, y por qué creemos en determinadas religiones llegar al cielo, ¿no? Y por qué el cielo es mejor que la tierra. Y viene de esa concepción muy primaria también de que estos seres maravillosos que teníamos en nuestra vida, ¿no? Nuestro padre, nuestra madre, estaba siempre arriba y nos hacía upa para nos llevar a ese mundo maravilloso donde pudiéramos ser sostenidos. Y entonces, una vez más, la metáfora como de alguna forma tiene una concepción corporal mucho antes de tener una concepción lingüística. Ya tengo que ir cerrando.
Okay. Tienes Bueno, 15 minutos. algunas todavía. metáforas asociadas. ¿No entendí? Tienes 14 minutos todavía. Muchas gracias. Muchas gracias. Algunas metáforas que aparecen asociadas a proyecciones en sesiones concretas. Un ogro verde con mocos que apareció en una sesión que inicialmente era un elemento muy amenazador y que después se convirtió en su mayor aliado, ¿no? De una persona que vino a una sesión. Y es muy interesante porque es un poco lo que Gendlin dice en su trabajo con los sueños, ¿no? Que muchas veces el personaje menos apelativo, menos interesante, ¿no? O con lo cual tenemos un rechazo, normalmente es nuestro mayor aliado en los sueños. Porque trabajar con metáforas es como trabajar con un sueño lúcido, ¿no? Y este otro caso real de una formación que hago en este método, en que a un coche le aparecieron serpientes en las piernas y que después se convirtieron en alas, ¿no? El tercer tipo de sombra es la sombra del ego dividido, ¿no? Y ahí me encanta lo que dice James Fadiman. Dice que si hay trastorno de identidad disociativo es porque hay un entorno, un orden de identidad asociativa. O sea, que las distintas partes de nosotros son realmente todas bienvenidas desde que podamos engancharlas en el rol concreto. Y el trabajo que se hace acá es representar esas dos partes del ego a través de metáforas y después poner las metáforas en diálogo en el lenguaje en que las metáforas saben. Puede ser energético, puede ser imaginativo, puede ser sensorial. Es un lenguaje distinto normalmente del lenguaje hablado, ¿no? Y acá está otro ejemplo de una sesión concreta en que empezó por un dolor de panza, se convirtió en 2 peces. Interesantemente, del color azul y naranja, que son los colores de yin y yang en algunas tradiciones, ¿no? Que después se convirtieron en serpientes, y después que la persona entró en una cueva, ¿no? Y pudo realmente mirar las serpientes de lejos. Y fue muy interesante, era un caso de una sesión con una mujer, y fue muy interesante que la representación de la persona que pudo resolver el conflicto en las serpientes era un hombre, era un rey o un príncipe, ¿no? O sea, que la solución estaba por la activación de su parte masculina que estaba como suprimida, ¿no? Este es un ejemplo también de trabajo con división en el ego. El último que quería traer era la distinción de metáfora conceptual, porque las metáforas también como que circunscriben nuestro imaginario. Tenemos representaciones conceptuales, por ejemplo, para la vida. La vida, por ejemplo, es una jornada, por eso decimos que estamos en una encrucijada, o que hay que tomar otro camino, o que está muy lejos del objetivo, porque hay como metáforas conceptuales de nuestra vida, ¿no? Esta es una otra, que el amor es una enfermedad, ¿no? Y por eso se dice una relación enferma, tiene dolor de amores, su matrimonio ya no está tan sano, ¿no? Ahora está sufriendo de amores. O sea, que el amor, que es una cosa linda, conceptualmente para algunas personas es tomado como una enfermedad a partida. Y entonces toda la lente para mirar el amor pasa a ser contaminada por esto, ¿no? Y Cobb también dice algunas cosas muy interesantes. Tiene un concepto que se llama las metaformas. Y dice que todos nosotros tenemos como esas metáforas conceptuales o metaformas para uno mismo, para el otro y para la vida. Y también para la relación entre yo y yo, para la relación entre uno mismo y los demás y para la relación de uno con la vida, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos que una discusión es una pelea, tengo que vencer este argumento. La metáfora conceptual es que el otro es un oponente, ¿no? Y entonces eso como nos lleva también a otra comprensión más profunda de las metáforas, es que ellas subyacen a la forma como construimos la lenguaje, pero también a la forma como construimos las relaciones.
Bueno, y por último, ¿cuáles son las formas entonces de trabajar con las metáforas? Enganchar las varias dimensiones, pero también enganchar los distintos aspectos sensoriales, porque las metáforas no son solo visuales, pueden ser auditivas, táctiles y así por delante. Y también nuestro sistema interoceptivo y proprioceptivo, y también nuestra relación con el espacio. Y bueno, hay varias técnicas para usar las metáforas con la mente, con el corazón, y es interesante que la forma de representar el corazón son dos corazones juntos, en realidad no es uno solo. Obviamente el trabajo corporal, ya hablamos bastante de eso. La posibilidad de enganchar los dos hemisferios. Yo sé que esta representación es reductora de lo que pasa en los dos hemisferios, pero una que se usa bastante para ilustrar y caminar con eso todo junto, ¿no? Los dos hemisferios hechos corazón, caminar con el hemisferio derecho también, no tener la emoción como sostén de todo el proceso, ¿no? Y por último, volver al inicio, ¿no? Trabajar también con el tiempo, o sea, con las metáforas del pasado y del futuro, y después volver al presente con todas juntas. La posibilidad de en nuestro espacio imaginario usar el espacio como instrumento de navegación, o sea, lo que decimos, mirar la metáfora de lejos, acercarnos, tocarle, mirar dos metáforas, ver lo que pasa con las metáforas en el espacio, ver si la metáfora está adentro, que es el caso de la introyección, o está afuera, que es el caso de la proyección, y entonces hay que encontrar la parte de adentro que tenga esa conexión, ¿no? Trabajar con la parte de la relacionalidad y también con los límites, porque las metáforas nos dan una idea muy clara de nuestros límites, quer cognitivos, quer emocionales, quer somáticos, ¿no? Y bueno, básicamente eso, ¿no? Creo que está, como decimos, como dice en Brasil, está de buen tamaño. Gracias. Muchas gracias a ambos expositores. No sé si haya alguna pregunta directa. Tenemos 5 minutitos para, si quieren acercarse con alguna pregunta a las ponentes. A Joao. Sí, Félix, adelante. A Joao, me quedó un poquito la duda de cómo en esta parte de la relación entre la metáfora y la sensación sentida, si entra primero con la sensación sentida y de ahí surge la metáfora, o ya empieza con la metáfora y después se va a cómo se siente eso en el cuerpo, o cómo es ahí un poco. No entendí muy bien. Gracias. En realidad, cuando trabajamos en este espacio metafórico, podemos entrar por varios lugares. Podemos entrar por la historia, podemos entrar por el tema o dilema. La metáfora ya puede estar verbalizada. La persona dice, es un gran peso para mí, por ejemplo, ¿no? O estoy en una encrucijada. Puede ya tener imagen, ya puede venir con una sensación sentida. O sea, el punto de entrada puede ser cualquier uno de esos. Y después que las distintas dimensiones empiezan a resonar unas con las demás, normalmente aparece como una metáfora madre, una metáfora con la cual podemos trabajar y está muy claro. Y ahí el camino es observarla, explorarla, ponerla en diálogo. Y cuando uno termina normalmente el proceso, cuando hay un movimiento o cambio, y cuando la metáfora se disuelve o se integra, o dos metáforas entram em ressonância uma com a outra. Não sei se contestar. O sea, el camino es múltiplo, no hay un camino, el camino es lo que lleve el coche, ¿no? O lo que lleve el cliente, ¿no? Después nos podrán compartir la presentación porque como que fue mucha información.
para revisar así con más tiempo, porfa. Gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra expresión, pregunta? También, Ah, también otra vez, Félix, otra. Sí, es que hace rato me quedé también un poco con Gaby. Si esta integración que hace del focusing a la guardia psicológica es como una iniciativa de ella, me perdí un poquito, o si es una formación que se les da a todos los que hacen guardia psicológica. Gaby. Y bueno, no es una cosa que ni siquiera sé si se hace, pero es que estaba atendiendo y con un cliente me vino esta idea porque me vino, creo que mi propia sensación sentida me llevaba a eso y empecé a usar el focusing y bueno, lo usé en todos los atendimientos y por eso creo que es algo nuevo, no sé si se hace, pero bueno, lo hice y fue muy significativo, en serio fue muy significativo y fue un placer poder acompañar a las personas. Ahí en el chat, Félix, Gaby puso su teléfono, su email, por si requieren conversar con ella respecto a este proceso. Felicidades y muchas gracias a Joao, a Gabriela, por este espacio de ponencia. Y es tiempo de hacer un recesito largo para comer o estirar las paturrias, los pies. En la tarde hay talleres. Está el poder de la música del hablar, transformar emociones en energía de vida. Es el taller con Salvador Moreno. El segundo taller, potenciando la emergencia de lo implícito, con Mauricio Gutiérrez y Carolina Hades, de Argentina. Y el tercer taller, psicoterapia orientada pela focalização, práctica e posibilidades, de Joao Mesías. Son simultáneos. Escoge uno y entra a tiempo para que lo disfrutes completamente. Si hay dudas, estoy en el chat para contestarte lo que necesites. Buenas tardes. Hasta pronto.